Acompáñanos a explorar esta tierra maravillosa y a conocer a sus habitantes especiales. Al sur de Argentina y Chile, donde los vientos soplan con la fuerza de los siglos y el frío parece eterno, se extiende un territorio inmenso, casi inabarcable, llamado Patagonia. Aquí la naturaleza no se rinde ante nadie. Montañas que rozan el cielo, glaciares que se quiebran con rugidos antiguos, estepas infinitas donde la soledad se convierte en paisaje. La Patagonia es más que un lugar, es un misterio, un testimonio de lo indomable, un rincón del planeta donde la vida ha aprendido a resistir a pesar del viento, del hielo y del desierto. Hoy vamos a adentrarnos en este mundo remoto para sentir su grandeza, conocer a sus habitantes y comprender por qué este es uno de los últimos ecosistemas salvajes de la Tierra. El puma, sombra de la estepa. En las vastas planicies heladas y en los cañadones rocosos, donde el viento corta como cuchilla, habita el verdadero fantasma de la Patagonia, el puma. Su presencia no siempre se percibe, pero siempre está allí, vigilante como una sombra silenciosa que domina territorios más grandes que los que abarcan muchos otros depredadores del mundo. Sigiloso, paciente, invisible hasta que decide mostrarse. Este cazador solitario es el rey silencioso de las estepas. Su pelaje grisáceo y parduzco se confunden con la roca y el polvo, lo que le permite acercarse a sus presas sin ser detectado. Guanacos, liebres, aves e incluso crías de otros animales forman parte de su dieta. No obstante, cada cacería es una apuesta de vida o muerte. En un ambiente tan inhóspito, fallar significa pasar hambre durante días y el desgaste físico puede costarle la vida. Por eso, cada movimiento que realiza el puma está calculado con una precisión milimétrica. A diferencia del león, no ruge para anunciar su dominio ni necesita la fuerza de una manada para imponerse. Su poder reside en la soledad, en su capacidad de resistir el frío cortante de las noches patagónicas, en su instinto para dominar las alturas y recorrer kilómetros interminables en busca de alimento. Su andar es elegante, flexible y silencioso, un verdadero maestro del sigilo que puede pasar junto a un viajero sin que éste lo note. Los lugareños lo conocen como el león americano. Para algunos representa respeto y admiración, para otros temor y precaución. En muchos relatos de los pueblos andinos, el puma aparece como un símbolo de fuerza y resistencia, una figura que inspira tanto reverencia como prudencia. Algunos arrieros cuentan historias de noches en que los caballos, nerviosos, detectaban la presencia del felino mucho antes que los humanos. Pero más allá de la leyenda y del mito, el puma cumple un rol vital en el delicado equilibrio de la estepa patagónica. Sin su control natural, los guanacos se multiplican sin freno, lo que llevaría al sobrepastoreo y al deterioro de la vegetación. Esa alteración en cadena afectaría a innumerables especies que dependen del ecosistema, desde los pequeños roedores hasta las aves que anidan en el suelo. Así, el puma se convierte en un guardián invisible del paisaje, en un regulador silencioso de la vida que lo rodea. Observarlo en libertad es un privilegio reservado para pocos. No se deja ver fácilmente, prefiere la distancia, el anonimato, la penumbra. Quizás esa sea la razón por la que muchos lo consideran un fantasma. Se sabe que está, se sienten sus huellas, se escuchan historias de encuentros fugaces, pero rara vez se logra cruzar la mirada con él. En cada rincón de la Patagonia, desde las montañas nevadas hasta las áridas estepas, el puma sigue escribiendo su historia como depredador supremo. Más que un simple cazador, es un espíritu indomable, un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos que no se pueden dominar. En su sombra se esconde la esencia misma de lo salvaje.
El zorro culpio, astucia en movimiento. Si el puma es el soberano invisible de la Patagonia, el zorro culpio es el estratega incansable. No necesita imponerse con la fuerza bruta ni aterrorizar con un rugido. Su arma más poderosa es la inteligencia. En él cada movimiento parece calculado. Cada decisión responde a un instinto refinado tras siglos de supervivencia en los confines del mundo. Con su pelaje rojizo, moteado en tonos grises y blancos, el culpeo se desliza por los valles, las quebradas y las montañas. Su figura es inconfundible en el paisaje patagónico. Orejas erguidas, cola espesa como un pincel, miradas penetrantes y astutas. No pasa inadvertido para quienes logran cruzarse con él, aunque suele preferir la discreción. Es un maestro del sigilo, capaz de escabullirse entre las rocas y los matorrales sin dejar rastro más allá de unas huellas ligeras en la tierra o la nieve. Su dieta revela su versatilidad. A diferencia de los grandes depredadores que dependen de cacerías de gran riesgo, el culpeo sabe aprovechar cualquier oportunidad. Caza aves que anidan en el suelo, persigue roedores en madrigueras y no desdeña los restos que dejan atrás animales más poderosos como el puma. Es un carroñero cuando lo necesita, un cazador eficaz cuando la ocasión se presenta y un hábil saqueador de nidos cuando la escasez aprieta. Esa adaptabilidad le permitió expandirse por buena parte de Sudamérica, desde las alturas andinas hasta las costas ventosas de Tierra del Fuego. El culpio no posee la fuerza del puma, pero sí algo igual de valioso: la astucia para sobrevivir en entornos impredecibles. El clima de la Patagonia es traicionero. Un día puede regalar sol radiante y al siguiente azotar con ventiscas que barren todo a su paso. Allí, donde muchos animales flaquean, el culpio resiste. Se refugia en cuevas, cambia de estrategia, varía su alimentación. No es un depredador que se aferre a un único plan, sino un oportunista que siempre encuentra una salida. Su papel en el ecosistema es crucial. Como cazador de pequeños herbívoros, mantiene a raya a los roedores que podrían devastar los pastizales. Como carroñero, limpia los restos que dejarían la estepa contaminada y vulnerable a enfermedades. Es en esencia un regulador silencioso que garantiza que el frágil equilibrio de la Patagonia no se rompa. Allí, donde otros ven a un simple zorro, la naturaleza lo reconoce como un engranaje vital. Los lugareños lo conocen bien. Algunos lo miran con recelo porque en ocasiones ataca corrales de aves domésticas, pero otros lo ven con respeto, como símbolo de astucia y resistencia. En antiguos relatos mapuches, el culpio aparece como un animal sagaz, capaz de engañar a los más poderosos gracias a su ingenio. No es casualidad, la cultura también supo reconocer en él lo que la naturaleza ya había demostrado. Cada huella del culpio en la nieve, cada rastro fugaz en el polvo de la estepa encierran una lección de resiliencia. Su existencia recuerda que en un territorio tan duro como la Patagonia, la fuerza no siempre es la clave de la supervivencia. A veces, la victoria pertenece a quien sabe adaptarse, a quien observa y espera, a quien se mueve con astucia en el momento justo. El zorro culpio no es solo un cazador, es el espíritu mismo de la inteligencia en movimiento, un estratega nato que mantiene vivo el equilibrio del fin del mundo. Los pingüinos de Magallanes, los viajeros del océano. En las costas ventosas y frías de la Patagonia, donde el Atlántico y el Pacífico parecen chocar en un abrazo eterno de espuma y corrientes, miles de pingüinos de Magallanes llegan cada año para cumplir con el ciclo de la vida. Son viajeros incansables, nómadas del océano que recorren miles de kilómetros entre Brasil, Uruguay, Chile y Argentina para regresar puntuales como un reloj natural a las mismas playas donde nacieron. Cuando desembarcan, las arenas se llenan de vida. Enormes colonias pintan de blanco y negro el paisaje costero, avanzando en filas torpes pero entrañables, como un ejército alegre que desafía las olas y los vientos. El contraste es fascinante. En tierra parecen tambalear con pasos inseguros, pero bajo el agua se transforman en verdaderas flechas vivientes.
Con sus alas convertidas en aletas, los pingüinos de Magallanes alcanzan velocidades sorprendentes, zigzagueando con precisión para atrapar peces y evadir a depredadores como lobos marinos u orcas. El océano es su reino y su mayor desafío. Pasan gran parte de su vida mar adentro, cazando anchovetas, sardinas y calamares. Allí, entre corrientes gélidas y profundidades traicioneras, se convierten en nadadores formidables. Cada inmersión es una batalla silenciosa contra la fuerza del agua, un equilibrio entre resistencia y agilidad. Cuando emergen con el pico cargado de alimento, llevan consigo la garantía de supervivencia para su pareja o sus crías. En la costa, la vida no es menos dura. Los nidos excavados entre la arena y las piedras protegen los huevos de las inclemencias del clima y de intrusos oportunistas como las gaviotas. Cada pareja defiende con tenacidad su pequeño territorio. Durante semanas, los padres se turnan para incubar y alimentar a sus polluelos. El cuidado compartido es vital. Mientras uno pesca en mar abierto, el otro permanece vigilante, protegiendo la descendencia de cualquier amenaza. El regreso de un adulto desde el océano hasta el nido es un espectáculo de perseverancia. Guiado por un instinto casi infalible, el pingüino reconoce la llamada de su pareja o el reclamo de su cría entre miles de voces. En ese reencuentro se celebra un pequeño triunfo sobre el mar, una victoria silenciosa que se repite generación tras generación. Aunque parecen frágiles, los pingüinos de Magallanes son símbolos de resiliencia. Resisten vientos constantes, aguas heladas y jornadas interminables de búsquedas de alimentos. Su sola presencia en estas costas recuerda que la vida es capaz de florecer incluso en los escenarios más hostiles. Sin embargo, también enfrentan amenazas silenciosas. La sobrepesca, la contaminación del mar y el cambio climático alteran sus rutas y reducen sus fuentes de alimento, poniendo en riesgo su delicado equilibrio. Cada cría que logra crecer y dar sus primeros pasos hacia el agua representa una promesa de continuidad. Es el testimonio de que, pese a las dificultades, la vida se abre camino. En los pingüinos de Magallanes, el océano encuentra a sus viajeros más entrañables, pequeños héroes que transforman la fragilidad en fortaleza y que nos enseñan año tras año el arte de persistir frente a la adversidad. El cóndor andino, el guardián del cielo. Sobrevolando glaciares, quebradas y picos nevados, el cóndor andino abre sus alas gigantescas que pueden alcanzar hasta 3 metros de envergadura. En la inmensidad de la cordillera, esta ave no solo domina el aire, lo convierte en su reino, majestuoso, imponente, eterno en el cielo, apenas necesita aletear. Con una calma sobrecogedora, se deja llevar por las corrientes ascendentes, planeando durante horas como si fuese un espíritu vigilante que custodia los secretos de las montañas. El cóndor no es un cazador feroz como el puma, ni un nadador ágil como el pingüino de Magallanes. Su papel en la naturaleza es distinto, pero no menos esencial. Es un carroñero, un comedor de lo que otros dejan atrás. Y en esa aparente humildad radica su grandeza. Al alimentarse de animales muertos, evita que los cadáveres se acumulen y se conviertan en focos de enfermedades. Es, en cierto modo, un guardián de la limpieza y el equilibrio, un agente silencioso que transforma la muerte en continuidad para la vida. Verlo en pleno vuelo es presenciar una danza cósmica. Su sombra se proyecta sobre valles y laderas, y en ese instante parece detenerse el tiempo. El viento silba entre las rocas, las nubes cubren y descubren los glaciares, y el cóndor continúa planeando como si nada de lo que ocurre en la tierra pudiera afectarlo. Su mirada aguda y penetrante abarca horizontes que los humanos apenas pueden imaginar. Para los pueblos originarios, el cóndor ha sido desde siempre un símbolo sagrado. En la cosmovisión andina es el mensajero entre el cielo y la tierra, un vínculo espiritual entre lo humano y lo divino. Representa la fuerza y la longevidad junto con la conexión en el entorno. Sus plumas fueron usadas en rituales y sus vuelos eran interpretados como señales del destino.
Incluso hoy, en muchas comunidades de los Andes, el cóndor no es un animal, es un emblema cultural, una presencia que inspira respeto y reverencia. Sin embargo, su existencia no está libre de amenazas. La expansión humana, la caza indiscriminada en siglos pasados y la reducción de su hábitat han puesto en riesgo a esta especie majestuosa. El uso de venenos para controlar depredadores, que a menudo terminaban afectando a los cóndores, diezmó poblaciones enteras. Hoy, gracias a esfuerzos de conservación en distintos países de Sudamérica, el cóndor andino vuelve poco a poco a poblar los cielos que nunca debieron perder su sombra. Contemplar a un cóndor en libertad es una experiencia transformadora. Es recordar que hay seres que encarnan la esencia misma de lo salvaje y que su sola presencia es necesaria para mantener vivo un ecosistema. Cada planeo sobre las montañas patagónicas nos recuerda que, incluso en la dureza del entorno, existe una espiritualidad profunda, un equilibrio invisible que sostiene la vida. El cóndor andino no es solo un ave, es el guardián del cielo, el testigo eterno de la cordillera, el puente entre lo terrenal y lo sagrado. Y mientras sus alas se extiendan sobre los Andes, la Patagonia seguirá siendo un lugar donde la naturaleza conserva su mística intacta. Los ciervos andinos, pasos en silencio. Entre los bosques australes de la Patagonia, donde los árboles se aferran a la vida en medio de vientos inclementes y lluvias interminables, habita uno de los animales más raros y frágiles de la región, el huémul, el ciervo andino. Este tímido habitante de los Andes es mucho más que una especie. Es un símbolo viviente de resistencia y vulnerabilidad en un mundo donde la naturaleza lucha por mantenerse intacta. Con su andar silencioso y su mirada siempre abierta, el huémul se mueve entre lengas y coigues, buscando refugio en la espesura y alimento en los claros de los bosques. No se desplaza en grandes manadas como otros ciervos del mundo, prefiere la discreción de pequeños grupos familiares, a veces de apenas 2 o 3 individuos. Esa conducta reservada, sumada a su escasez, convierte cada avistamiento en un privilegio único. Una experiencia que muchos naturalistas comparan con un regalo del bosque. La presencia del huémul es esquiva y casi fantasmagórica. Quien lo ha visto relata la sensación de estar frente a un vestigio de otro tiempo, un ser que ha sobrevivido a pesar de la presión constante del ser humano y de la dureza del clima. De hecho, encontrarse con un huémul en plena cordillera es considerado un símbolo de buena fortuna, un recordatorio de lo que significa la verdadera vida salvaje. Pero la historia del huémul es también la de una lucha constante. Este ciervo andino se encuentra en peligro de extinción. La pérdida de su hábitat por la expansión de la ganadería, la caza indiscriminada en siglos pasados y la competencia con animales introducidos como el ciervo rojo europeo lo han empujado al borde del abismo. Hoy quedan apenas unos 5.000 repartidos entre Chile y Argentina, y su futuro depende de los esfuerzos de conservación que distintas organizaciones y comunidades están llevando adelante. El huémul no es solo importante para la ecología, sino también para la identidad cultural. Desde tiempos ancestrales fue considerado un animal sagrado por los pueblos originarios, asociado a la nobleza, la quietud y la conexión con la tierra. Su figura es tan representativa que forma parte del escudo nacional de Chile, como un símbolo de la riqueza natural de los Andes. Esa elección no fue casual. El huémul encarna la idea de una naturaleza que, aunque frágil, sostiene la vida en entornos extremos. Cada huémul que sobrevive en la inmensidad de la Patagonia es una chispa de esperanza. Su existencia nos recuerda que aún estamos a tiempo de proteger lo que queda, de reparar el vínculo roto entre el ser humano y los ecosistemas que lo sostienen. Porque cuidar del huémul no es solo salvar a un ciervo, es preservar un pedazo de historia natural, un espíritu silencioso que camina entre los bosques australes y que guarda en cada paso la memoria viva de la cordillera. La Patagonia como juez.
La Patagonia no es únicamente un escenario majestuoso, es un juez implacable que dicta las leyes de la vida y la muerte. En este territorio extremo, nada se regala y todo debe ganarse. El clima es el primer veredicto. Inviernos interminables, largos y crueles, donde el frío penetra hasta los huesos y congela los ríos. Veranos breves y austeros donde el sol apenas alcanza a templar la tierra antes de volver a ocultarse tras las montañas. El viento es otro de sus jueces invisibles. Sopla con una fuerza tan feroz que desgasta rocas, inclina árboles centenarios y obliga a hombres y animales a buscar refugio. Su silbido constante recuerda que aquí la fragilidad se paga cara. En la estepa, la abundancia es efímera, un breve destello de vida en primavera, seguido por la escasez que impone la norma del lugar. Cada especie que habita este rincón del mundo ha tenido que aprender a resistir. El puma perfecciona el sigilo, el zorro la astucia, el cóndor el dominio de los cielos, el pingüino la destreza en el agua. Todos en conjunto revelan la perfección de un ecosistema que no concede favores ni perdona errores. En la Patagonia, la supervivencia es la única justicia posible. La amenaza humana. Pero hay un enemigo que ni el puma, ni el culpeo, ni el cóndor comprende. El hombre. La deforestación, la ganadería extensiva y el avance de las ciudades erosionan poco a poco el territorio. Los glaciares, tesoros de agua dulce, se derriten con rapidez alarmante por el cambio climático. Los mares, hogar de los pingüinos, se llenan de plásticos y de barcos pesqueros que arrasan con el alimento del que dependen miles de aves y mamíferos. El huemul, el ciervo sagrado de los Andes, ha visto reducido su hábitat a mínimos históricos. Y el puma, perseguido por siglos como amenaza para el ganado, sigue siendo víctima de trampas y disparos. El verdadero peligro para la Patagonia no es su clima extremo ni sus depredadores salvajes. Es la mano humana que insiste en dominar lo indomable. La danza de la vida. Aún así, la Patagonia sigue resistiendo. Frente al viento inclemente, las heladas eternas y la soledad de sus paisajes infinitos, la vida encuentra la forma de aferrarse y desplegar su fuerza. El salto elegante del guanaco, el vuelo solemne del cóndor, la caza silenciosa del puma y el desfile entrañable de los pingüinos forman parte de una coreografía milenaria que no se detiene. Cada especie cumple un papel en este engranaje perfecto. El depredador controla a las presas mantienen viva la vegetación y los carroñeros reciclan lo que la muerte deja atrás, devolviendo nutrientes a la tierra. Nada sobra y nada falta. Todo está tejido en un ciclo en el que cada vida sostiene a otra. La danza de la Patagonia no es una lucha entre buenos y malos, ni un espectáculo de violencia gratuita. Es una danza de supervivencia donde cada movimiento está escrito por la necesidad y la adaptación. El equilibrio no surge al azar, sino de millones de años de ensayo y error, de resistencia y de cambio. Observarla es comprender que nosotros también somos parte de esa danza, y protegerla es asegurar que el ritmo de la vida nunca se detenga. Un pacto en peligro. El equilibrio que sostiene a la Patagonia es tan frágil como poderoso, un pacto silencioso entre viento, hielo, roca y vida. Si se rompe, el aire dejará de traer semillas y alimento y solo arrastrará polvo y silencio. Perder al puma, al huemul o al cóndor no sería simplemente perder especies, sería arrancar páginas enteras de la historia natural. Sería borrar la esencia misma de lo salvaje, esa última frontera que aún nos recuerda cómo era el mundo antes de que lo moldeáramos a nuestra medida. Proteger la Patagonia no es un lujo ni un acto romántico. Es una necesidad urgente, porque su resistencia, su pureza y su sostenibilidad son también las nuestras. Cuidarla es, en el fondo, cuidarnos a nosotros mismos. El silencio del fin del mundo. La Patagonia nos enseña que la belleza nace de la resistencia, que la vida puede florecer incluso en la soledad más vasta y que el equilibrio depende de respetar lo que no comprendemos del todo.
El puma, el culpio, los pingüinos, el cóndor y el huemul no son simples animales, son símbolos de una tierra indomable. ¿Y tú? ¿Qué viajas con nosotros a través de este relato? ¿Qué crees? ¿Seremos capaces de proteger la Patagonia antes de que el viento se lleve su último suspiro? Déjalo en los comentarios, comparte este video con quien ame los misterios de la naturaleza y suscríbete para más relatos de lo oculto, lo profundo y lo salvaje. Porque el verdadero tesoro de la Patagonia no es conquistarlo, sino aprender a escuchar su silencio.